¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que algunas personas siempre son reconocidas y tú no? Sientes como que es súper injusto porque aportas, pero su trabajo pasa desapercibido. O te han dicho, de hecho, que tienes que destacar del grupo. Hablemos en este episodio sobre lo que te puede estar pasando y por qué sientes que das y das y das, pero no te reconocen lo suficiente. Hola y bienvenidos otra vez a este podcast de liderazgo sin filtro con Maru Silva. Para los que no me conocen, permítame presentarme rápidamente. Soy una profesional apasionada por el liderazgo y el desarrollo profesional y personal. A lo largo de mi carrera en empresas corporativas, encontré profesionales como tú que me enseñaron muchísimo y me di cuenta que hay que rescatar el líder que tenemos dentro de nosotros mismos y que liderar tu carrera y tu vida no tiene por qué ser tan complicado. Podemos hacer mucho mejor y ser más felices simplemente si le ponemos el enfoque y la estrategia correcta. Entonces, en este podcast quiero ayudarte a desarrollar esas habilidades que van a marcar la diferencia en tu carrera profesional. Entonces, sin dar más vueltas, vamos hoy directamente al episodio. Hablemos sobre cuáles son los tres principales factores que podrían estar afectando la manera como tú estás pasando desapercibido. Y el primero y el más común es la falta de visibilidad. ¿Qué quiero decir con falta de visibilidad? En muchos casos no se trata de cuánto trabajas, sino de quién sabe exactamente qué es lo que tú estás logrando. Si nadie ve tu impacto, es como si no existieras. Es mucho más común de lo que nos imaginamos y algunos me podrían retar y decir, bueno, pero lo importante no es que haga mi trabajo. Y la verdad es que sí, es importante que hagas tu trabajo, pero no es suficiente. O sea, si tú quieres destacar, si tú quieres ser reconocido, si tú quieres tener un buen incremento salarial, si quieres tener una promoción, si quieres un buen bono y que no simplemente y que tu evaluación sea justa o que exceda, verdaderamente tienes que hacer un esfuerzo porque no es tan automático. Te tienen que ver. Si no te ven y si no hablan de ti las personas que tienen que hablar de ti, entonces no importa que tu trabajo sea espectacular, no se ve. Es tal cual marketing. Tú puedes hacer las mejores hamburguesas del planeta, pero no se van a vender tanto como las de McDonald's, no necesariamente son las mejores, pero todo el mundo sabe dónde está McDonald's. Bueno, entonces estamos hablando exactamente de lo mismo. Es una marca personal. De eso, si te interesa, podemos hablar. Déjame en los comentarios sobre qué temas quieres hablar y con muchísimo gusto podemos hacer un episodio sobre marca personal. Lo importante es que no importa si tú eres una persona que te sientes introvertido, que te gusta ser un poquito más low profile. Estoy hablando de saber exactamente quiénes son las personas que tienen interacción contigo, además de tu supervisor, para que esas personas puedan también emitir una opinión sobre tu trabajo y que en algún momento efectivamente las personas puedan decir, no, pero es que sí lo hizo, inclusive dentro de tu mismo equipo. Tienes que identificar algo por lo cual tú seas reconocido, porque eres el mejor en términos de los análisis que puedes producir, o a lo mejor eres la persona más creativa, o eres el que habla mejor, lo que sea, porque tienes la mejor actitud. Lo importante es que siempre aproveches tu característica o tu talento y que los demás lo puedan reconocer, porque necesitas que las personas te vean más allá de tu supervisor. Tu supervisor evidentemente va a saber quién eres tú, pero lo que necesitas es ser clave, que te reconozca por algo y que no se olvide en tu mente, en su mente, que eres una persona que tiene que lucir, que tiene que destacar, ¿ok? Tampoco es un tema de autoestima, es un tema de buscar abogados defensores cuando ni siquiera sabemos que nos están defendiendo. Probablemente a ti te ha pasado que hablas de alguien porque ha hecho su trabajo y esa persona no necesariamente es tu amiga o simplemente la conoces porque eres su cliente o es tu cliente. Pero al final, lo que quiero decir con ello es, tienes una opinión de esa persona por algo que ha hecho. Por lo general, obviamente, esto puede ocurrir para lo bueno o para lo malo. Dicen siempre que hablen de ti, no importa si bien o hablen mal, pero que hablen de ti.
Eso tiene que ver con la visibilidad. Yo en lo personal, con respecto a la parte profesional, creo que es mejor que hablen bien de ti. Y la mejor manera de que hablen bien de ti es que no solamente hagas muy bien tu trabajo, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con mucha creatividad, utilizando tus talentos, sino que además te tomes el tiempo de dejarle a la organización saber que tú existes, que tú tienes un valor. Aquí te quiero poner un ejemplo, porque creo que es la mejor forma de verlo. Yo tenía un jefe que él era tan tímido que cuando él entraba en la compañía iba viendo el piso. Entonces, en las encuestas de clima organizacional salía súper mal, porque decían que él ni siquiera hablaba, que el tipo era tan pedante y tan chocante, que ni siquiera se relacionaba con las personas. Yo trabajaba directamente con él y se le tuvo que poner un coach especial para manejar esos temas. Y yo le decía, pero ¿qué es lo que te pasa? O sea, cuando entras, ¿por qué no saludas a la gente si hay personas allí en espacios de trabajo? Es simplemente decir buenos días, porque eres percibido como una persona maleducada. Y yo sé que no lo eres, pero las personas ni siquiera sienten tus buenos días porque vas como, me dices es que me da pena, o sea, siempre me ha dado pena ver a la gente. Entonces voy en mis pensamientos, bajo la cabeza, bajo la mirada y así entro y yo, pero está muy mal percibido. Y por eso te va mal en la encuesta de clima organizacional. Tienes que hacer el ejercicio. Y me dijo, bueno, lo voy a poner así como cuando, por ejemplo, tengo que hacer una presentación, porque él tenía que hablar, porque era el presidente de la compañía, entonces tenía que hablar a la Cámara de Comercio. Y yo le decía, por ejemplo, ¿ahí cómo hace? Me dice, bueno, es parte de mi rol, tengo que representar a la compañía en ese momento. Entonces, bueno, me leo, me levanto, hago lo que tengo que hacer y bueno, ya es parte de mi trabajo. Yo, ok, entonces también es parte de tu trabajo el relacionamiento con la gente acá. Y la forma, como dices, buenos días. Vamos a empezar todos los días. Es un buenos días. Y si saludas a alguien, yo no te estoy pidiendo que seas su amigo o que de repente vayas a invitarlo a tu casa a cenar. No, igualito te estoy diciendo a ti. Así como a ese jefe que yo tuve le funcionó empezar a hacer pequeñas microacciones, tú también lo puedes hacer. ¿Qué cosas de lo que haces en el trabajo hoy pudiera ser identificado y pudiera ser vista por otras personas para que sea reconocido? No es muy difícil, búscalo en ti, son estos talentos que tienes y ver que eso es importante que lo destaques para que entonces puedas efectivamente no pasar desapercibido, sino que destaque, stand out. Es muy importante que se haga porque no es solamente el trabajo que tenemos que hacer, como les he explicado en otros episodios, las organizaciones son lugares de relacionamiento. Entonces es necesario que seamos dos, porque si no, podemos tener un trabajo espectacular, pero definitivamente no se ve. Otra cosa que te podría estar pasando es que estás haciendo de todo, pero sin enfoque. A ver, a mí me pasa muchísimo, ¿ok? Y es difícil porque queremos abarcar mucho y avanzar, pero no logramos porque estamos dispersos. Entonces nuestra productividad se puede ver muy afectada. Creo que es importante. Si tu caso es que estás pasando desapercibido, a lo mejor es que estás tratando de hacer muchas cosas simultáneamente y al final no estás utilizando tu tiempo de la manera más inteligente. Estás trabajando mucho, pero te estás distrayendo, entonces no estás poniendo el foco donde lo tienes que poner. Tal vez estás diciendo que sí a todo, pero no estás entregando verdaderamente lo que tienes que entregar. Entonces, Em, hay momentos en donde simplemente mi recomendación es detente y corrige el rumbo, porque si ya haces la estrategia y dices, bueno, a lo mejor es que mi problema no es de visibilidad, a lo mejor estás pasando desapercibido porque tienes demasiadas cosas que estás haciendo simultáneamente y ninguna importante crítica por la cual estás este, destacándote, ¿no? Si te interesa que hablemos un poco más de productividad, lo podemos hacer. Recuerda que apenas estamos empezando con este podcast y hay varias ideas que quiero compartirles, pero hay algunas cosas que sí podríamos empezar a trabajar. No sé, si estamos hablando de productividad, podemos hablar de la técnica Pomodoro, cuáles son los mejores momentos para revisar mails, cuáles son los mejores momentos para que nuestra productividad sea la mejor posible, ¿ok? En el tema de visibilidad, a lo mejor podemos trabajar efectivamente en cómo es la estrategia para ser vistos, ¿no? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero bueno, vamos al tercer factor.
muy importante. Y a veces ocurre mucho y por eso pasamos desapercibidos y es no saber comunicar los logros. Yo te aseguro que tú constantemente haces grandes cosas, que eres súper creativo, que te retas a ti mismo o a ti misma, pero nos cuesta hablar de nuestros logros porque creemos que no está bien, que debemos ser humildes o que sencillamente no es tan fácil a veces, requiere como todo una estrategia. Y me he fijado que cuando estoy apoyando a personas a hacer su evaluación de desempeño, a cómo defenderla, hay veces que ni siquiera se acuerdan de qué es lo que han hecho porque no lo tienen identificado. Entonces, lo primero es documentar para poder demostrar esa consistencia en ese progreso. Y después, pues, evidentemente, comunicarnos de la manera apropiada y decir cuál fue el valor que agregaste en esa situación. Hay que dejar saber cuál fue nuestra contribución. No es necesario ser arrogantes, pero es importante decir con hechos concretos lo que ha destacado sobre una contribución que es un valor único que dimos nosotros en una circunstancia determinada. ¿Ok? Entonces ya vimos cuáles son los tres factores que te pueden estar afectando desde el punto de vista de que no te estés destacando. Ahora vamos con 4 estrategias para empezar a destacar a partir de hoy. La primera, la definición de tus prioridades. Tienes que tener clarísimo cuáles son tus prioridades y cuáles son los objetivos que quieres cumplir. Si es un próximo cargo, si es estar tranquilo en el cargo en donde estás, porque a dónde quieres atender. ¿Quieres tener una evaluación espectacular? Tienes que centrarte en una o dos áreas. La segunda estrategia, ser proactivo en la forma como comunicas tu valor. Como te dije antes, la técnica del journaling es excelente porque así ya tienes efectivamente toda la información condensada para poder decirla. Y, por ejemplo, si tienes una reunión semanal de estatus, tú puedes decir algo así como, puedes decir, esto es lo que hemos logrado como equipo y esta parte fue como mi contribución ayudó a alcanzar. Pues a ver, puede ser que alguien diga, pero bueno, ¿qué le pasa a esta? Porque está diciendo eso. No importa, no le hagas caso. Tú genera cuál es tu contribución, déjala. Y que la otra persona, en lugar de criticártelo, que se copie y que lo haga como tú, para que también reconozcan su contribución. ¿Ok? ¿Cuál es la tercera estrategia? Di no a lo que no te acerca a tus metas. ¿Ok? Definitivamente. Tienes que ser clarísimo con eso. Decir que sí a todo te desgasta. Entonces tienes que aprender a decir no con asertividad. Y cuando tú ya tienes claro cuáles son tus valores, sabes, todo aquello que te aleja, te tienes que decir, no, muchísimas gracias, pero por ahora no puedo. Cuarta, encuentra un equilibrio personal, ¿ok? Significa no trabajar más, significa trabajar de forma independiente. Tienes que aprender a priorizar cuáles son tus actividades fuera del trabajo que te llenan de energía para poder hacer las cosas cada vez mejor. Entonces, aquí, ya con estas 4 estrategias que te di, te dije cuáles son las 3 causas por las cuales puede ser que no te están viendo y las 4 estrategias para poder atender eso. Ahora quiero que hagas una tarea, ¿ok? Aunque te quiero dejar con una reflexión en este episodio. Y es, escribe una o dos áreas en las cuales tú quieres ser reconocido en tu trabajo. De esa manera vas a tener claridad. Y luego piensa en un logro que hayas tenido recientemente que haya contribuido en esas áreas. Después quiero que te preguntes, ¿quién necesita saber sobre ese logro? ¿Cómo puedo comunicarlo de manera natural? Y solamente hacer este ejercicio te va a ayudar a generar ese hábito para reflexionar y planificar. Y te vas a ser mucho más consciente de el impacto y eso te va a ayudar a generar visibilidad sin necesidad de venderte constantemente, porque te va a salir, vas a empezar a practicar. Y bueno, mis queridos profesionales ambiciosos, ya para cerrar, me gustaría saber qué estrategia vas a implementar esta semana. De verdad que me encantaría saberlo. Si llegaste hasta aquí, por favor, no dejes de suscribirte al canal para seguir generando contenido valioso para ustedes. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este camino. Si te gustó, pues regalarme un like y nos vemos la semana que viene. Empieza a aplicar todos estos consejos un poquito, todos los días y vas a ver cómo te va a ir muchísimo mejor. Bye.